Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, por aceptar nuestra invitación a este ciclo de charlas que vamos a empezar por el mes del ingeniero. Bueno, como ustedes saben, el 16 de junio es el Día del Ingeniero, así que nosotros nos tomamos la licencia de hacer el mes del ingeniero. Vamos a estar dictando una serie de charlas, de cual esta es la primera, donde vamos a ver más que nada lo que son geosintéticos y las generalidades de uso en obra. Mi nombre es Juan Pablo Sigó, yo trabajo como asesor técnico en Amanco Wavin, estoy encargado de lo que es asesoramiento técnico tanto para tuberías como para geosintéticos, y también está con nosotros Eduardo Machado. Buen día, mi nombre es Eduardo Machado y quiero agradecer la participación. Como lo dice Juan Pablo, estamos en la parte técnica y yo comercial también, de la parte de geosintéticos únicamente. Manejo todo lo que es geosintético ya hace 3 años y tengo alrededor de 30 años de experiencia en el mundo de los geos. Adelante. Gracias Eduardo. Bueno, como les comentaba al principio, esta charla tiene más que nada la intención de hacer un pantallazo general. Más adelante, las próximas 2 semanas, vamos a ver charlas sobre temas específicos, sobre estabilización de suelos blandos, y vamos a ver también control de erosión. En este caso vamos a ver algo más general. La charla tiene un tiempo estimado de 1 hora, así que más o menos para las 12 vamos a estar terminando. Bueno, como ustedes saben, la charla de hoy se llama Uso de geosintéticos en obras civiles y sus generalidades. Una cosa que olvidé decirles, que aprovecho y se los comento, en la parte de chat, tiene una parte de chat donde van a poder hacer todas sus preguntas. En la parte de abajo, derecha, hay una parte que dice modo chat, o la pueden poner en preguntas y respuestas. Por favor, les pedimos que vayan poniendo ahí todas sus preguntas, que van a ser respondidas al final de la charla. Si ustedes ponen en modo pregunta, nos aparece un símbolo rojo a nosotros y a ustedes también. Nosotros sabemos que es una pregunta específica. Así que bueno, seguimos con la presentación. Bueno, un poco contarles sobre lo que es Amanco Wavin. Nosotros somos Wavin desde hace muy poco tiempo, quizás nos conozcan más como Amanco. Bueno, hace menos de 1 año sumamos el apellido Wavin y somos parte del grupo empresarial Orbia. Orbia tiene plantas de producción en más de 40 países, está presente en más de 100 países comercializando, bueno, y tiene empresas de variados rubros, y nosotros somos una de ellas, que nos encargamos de lo que es tanto fabricación de geosintéticos como fabricación de tuberías. Bueno, y si empezamos a hablar de geosintéticos, primero deberíamos preguntarnos qué son los geosintéticos. Bueno, una definición general podríamos hacerla diciendo que los geosintéticos son materiales planos, fabricados a partir de materiales poliméricos generalmente, y que generalmente se presentan en forma de rollos, y suelen ser utilizados para mejorar las propiedades ingenieriles que nosotros tengamos en nuestros suelos. ¿Cuál es la ventaja de usar geosintéticos, o qué beneficios nos pueden llegar a traer el uso de geosintéticos en nuestras obras? Bueno, son varios, entre ellos vamos a mencionar 4. El primero es obviamente el beneficio económico, es una nueva tecnología que lo que nos trae es ahorro de materiales. La otra parte que podemos citar es el ahorro de tiempo. El uso de geosintéticos nos va a permitir, en la mayoría de los casos, realizar nuestras obras en mucho menos tiempo. Vamos a ahorrar en esa parte. También un mejoramiento en la calidad de nuestra obra final, porque lo que nosotros queremos conseguir poniendo geosintéticos en nuestra obra es que el periodo de vida útil de nuestro proyecto sea mucho más grande. Y también vamos a traer un beneficio ambiental, porque justamente con los geosintéticos lo que nosotros intentamos hacer es explotar menos cantidad de material pétreo, material no renovable, y también con eso lo que hacemos es disminuir un poco la huella de carbono, porque usamos menos cantidad de material para hacer nuestras obras.
Acá lo que vamos a hacer es primero citar, nombrar o visualizar un poco los diferentes tipos de geosintéticos que nosotros tenemos en el mercado, y vamos a diferenciar también un poco cuáles son los más utilizados en Argentina. Nosotros en Argentina los que más conocemos son los geosintéticos del tipo geotextiles, tenemos del tipo tejido y no tejido. También tenemos geomallas. Generalmente lo que más utilizamos en nuestro mercado son geomallas para repavimentación, que pueden ser de poliéster, de fibra de vidrio. Utilizamos mucho geomembranas en nuestro mercado, sobre todo para lo que son piletas de lixiviado en minas, o para rellenos sanitarios, o para creación de lagunas. Bueno, es un material que se usa bastante. Y también solemos utilizar bastante geoceldas. Más que nada, geoceldas se utilizan acá en Argentina para lo que es control de erosión. Vamos a ver ahora que tiene un nicho que es un poco más interesante que el de control de erosión. Después, bueno, también tenemos otros materiales como drenes, mantos, control de erosión, y algunos tipos de otros geosintéticos también para control de erosión. Nosotros lo que vamos a ver hoy es un poco diferenciar por aplicación. La idea de esta presentación es que ustedes puedan expandir un poco la visión, puedan ver los diferentes tipos de geosintéticos y qué aplicación pueden lograr con cada uno de ellos. Entonces vamos a ver separaciones, filtraciones, refuerzos, impermeabilizaciones, controles de drenaje. Vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, si hablamos un poco de lo que es separación, vamos a remitirnos a una declaración que no es nuestra en sí, sino que surge después de realizar varios estudios en los carreteles de prueba de la AASHTO, y lo que se recomienda es que si nosotros tenemos un suelo de subrasante con un CBR de entre el 3 al 10%, ahí es donde utilizar un geosintético de separación se vuelve más útil. Vamos a ver que por debajo de 3% estaríamos hablando de estabilización, y por encima generalmente no hace falta hacer nada porque, bueno, tenemos una buena base, un buen suelo de subrasante. Para ese caso vamos a utilizar geotextiles tejidos o no tejidos. Vamos a ver que hay de poliéster y polipropileno, tanto lo que son los tejidos como los no tejidos. ¿Dónde lo podemos llegar a usar? Bueno, estos tipos de separaciones nosotros las podemos llegar a utilizar en cualquier tipo de vía. Podemos utilizarla en carreteras, en calles, en vías férreas. Podemos utilizarlos también en plataformas de trabajo, plataformas de maniobra de camiones, de colectivos, o cualquier cosa que nos sirva para separar el material de subrasante del material granular de la parte estructural. Y ahora vamos a ver por qué. Básicamente, cuando nosotros o cuando los diseñadores están realizando un diseño justamente para alguna de estas vías, lo que se hace es asignarle cierto módulo resistente, cierto módulo a esas bases, a esas capas estructurales. Nosotros, por lo general, vamos a tener una subrasante de menor calidad y con un suelo de menor granulometría, y lo que va a pasar con el tiempo, ya sea por fluctuación de agua, por fluctuación de la napa, o también por la propia vibración del paso de los vehículos, vamos a tener migraciones de suelo, migraciones de nuestro granular hacia nuestra subrasante, y también vamos a tener la intrusión de ese suelo más fino en lo que es nuestra base granular. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, si nosotros estamos en presencia de esto, lo que va a ocurrir es que ese módulo que nosotros le asignamos a esas capas estructurales va a ir disminuyendo, por lo cual también va a disminuir la cantidad de ejes equivalentes que puede recibir ese pavimento o esa calle o lo que estemos diseñando. Entonces vamos a tener un deterioro en el tiempo mucho más rápido. Por lo general, los diseñadores saben esto, entonces lo que se suele hacer es asignarle una capa de sacrificio, que se le suele decir a lo que es nuestras capas granulares, que generalmente están en el 10%. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer problema, es que estamos utilizando más material del que debíamos porque sabemos que se nos va a contaminar. Bueno, lo que puede ocurrir es que vamos a tener diferentes tipos de fallas.
pueden ser fallas mismas, obviamente vamos a tener fallas mismas en el pavimento, ahuellamientos, vamos a tener hundimientos también. Básicamente lo que hacemos con el geotextil es separar las diferentes capas granulares, o sea, la capa granular de nuestra estructura y el suelo de subrasante, y así garantizamos la integridad de nuestro paquete estructural. Con esto lo que hacemos es asegurarnos que con el tiempo nuestro paquete estructural va a resistir la cantidad de ciclos que nosotros estamos diciendo que va a soportar. Acá tenemos una pequeña encuesta que yo se las voy a leer. Dice, ¿por qué utilizar un geotextil de separación? Ahí mando la encuesta, ustedes pueden ir contestando. ¿Por qué utilizar un geotextil de separación? Está en la parte de chat, pueden ir contestando una pequeña encuesta. Que damos unos segundos para que la puedan contestar. Ok. Bueno, ahí ustedes pueden ver la gran mayoría respondió para mantener la integridad de nuestro paquete estructural y está bien, eso es lo que nosotros queremos garantizar. Nosotros garantizamos el libre paso del agua, el libre paso del líquido, pero lo que vamos a hacer es retener las partículas de fino para que no se nos junte con nuestro paquete estructural. Otra aplicación que podemos obtener también con los geosintéticos es la de filtración. Acá en nuestro medio lo que generalmente conocemos es el tipo de dren francés, que se lo puede llamar así, o un dren de piedra, que básicamente consiste en la fabricación de una zanja, generalmente de grandes dimensiones, estamos hablando de zanjas de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 0,60, son zanjas bastante importantes, a la cual se reviste con un geotextil, ahora vamos a ver de qué tipo, se le pone una tubería ranurada y bueno, y después se lo rellena con un suelo, con un granular seleccionado, una piedra partida, o dependiendo la especificación que estemos utilizados, por ahí puede ser un poco más exigente, y bueno, sabemos que ese material de por sí es un material bastante caro. Entonces lo que nosotros debemos garantizar es el mayor tiempo de vida útil posible. Acá vemos en la práctica cómo se construye, es un dren bastante tradicional, un dren que todos deben conocer. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr entonces y permitir con los geosintéticos? Nosotros lo que nos queremos justamente es algo muy similar a lo de la separación, es que el material fino no se introduzca dentro de nuestro dren, no se introduzca dentro de nuestro granular y pueda colmatar nuestro granular, de forma de que ya va a quedar totalmente taponado y no va a ser un dren, sino que el líquido no va a poder fluir. Lo que nosotros debemos garantizar entonces es el libre paso del líquido y la retención de las partículas finas. Para eso vamos a ver que hay una serie de criterios a tener en cuenta a la hora de diseñarlo, que acá no nos vamos a meter mucho en eso, pero se los nombro nada más. Por ejemplo, que la permeabilidad del geotextil sea 10 veces a la del suelo y que tenga cierto grado de porosidad también. Ahora, el geotextil también debe cumplir ciertas propiedades de colmatación. A eso viene asociado una porosidad, un grado de porosidad, un porcentaje de porosidad que debe tener nuestro geotextil. Generalmente los criterios te dicen que debe ser mayor del 50%. En nuestros casos, la porosidad está alrededor del 80%. ¿Qué es la porosidad? Bueno, básicamente es la relación entre espacios vacíos y el volumen total del geotextil. Hay muchas especificaciones. Acá no pasa tanto, pero generalmente en Estados Unidos, por ejemplo, sí, en la norma AASHTO lo especifica y te lo permite utilizar, es geotextil tejido para lo que es filtración. Si nosotros vemos en el microscopio las dos estructuras, vamos a ver un geotextil no tejido, que básicamente es un arreglo al azar de fibras que están punzonadas, y vamos a ver un geotextil tejido, que bueno, que es un tejido justamente de cintas. Ahora, una cuestión muy importante
que nosotros vamos a tener en cuenta justamente es la permeabilidad y la apertura aparente, o sea, la apertura de poros. Nosotros tenemos que garantizar que tenga una buena permeabilidad y a la vez que la apertura de poros sea lo necesario para retener las partículas y no dejarla pasar. En este sentido, vemos que el geotextil tejido va a tener una apertura de poro mucho más importante y además va a tener una porosidad mucho menor y una apertura de poro más grande entre lo que son las uniones de las cintas. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que la apertura aparente sea más grande, que deje pasar granos de suelo de mayor dimensión, entonces se nos va a colmatar mucho más rápido tanto el geotextil como así también nuestro dren, nuestro granular. Entonces, por eso es siempre recomendable utilizar un geotextil no tejido. Sin dudas que también hay cuestiones como son la resistencia mecánica que debemos tener en cuenta, pero lo fundamental tenemos que fijarnos en la capacidad hidráulica de nuestro geotextil. También lo podemos llegar a utilizar en algo muy similar, no es el caso de drenajes, pero cuando estamos construyendo en realidad tendidos de tuberías, pueden ser de superficie libre o a presión, indistintamente, y tenemos fluctuación de napa. Entonces, lo que nosotros queremos intentar mitigar o que no suceda es que esa fluctuación nos ocasiona un lavado de finos que puede hacer que, bueno, finalmente nuestra tubería colapse o en algunos casos se desenchufe, que ha pasado. Entonces, en ese tipo de casos, lo que se hace es envolver todo el paquete estructural de nuestra tubería con geotextil justamente para evitar que esto pase. En nuestro medio también AISA, por ejemplo, y ENOSA ya utilizan este tipo de especificaciones en sus pliegos. Bueno, acá va una pequeña encuesta nuevamente y dice cuáles son las propiedades principales a contemplar al diseñar o construir un filtro. Ahí va la encuesta, voy a dar unos 30 segundos para que se pueda contestar. La tiene en la sección de chat nuevamente. Ok. Bueno, ahí vamos con los resultados. Bueno, sí, indudablemente la permeabilidad y la permitividad. No que no sean importantes, la resistencia a la tensión y al punzonado son importantes y hay criterios para el cálculo, pero lo fundamental, nuevamente decimos que es la permeabilidad porque justamente es el comportamiento que más nos va a importar en el desenvolvimiento de nuestra estructura. Bueno, después podemos hablar de la aplicación de estabilización de subrasantes con geosintéticos. Acá vamos a ver que hay varios tipos de geosintéticos que podemos utilizar para hacer estabilizaciones. Vamos a ir nombrándolos de a uno y vamos a ver cómo funciona básicamente en forma teórica. Después de esto sí vamos a tener presentaciones. La semana que viene una presentación más exclusiva donde vamos a ver métodos de cálculo y de diseño. Habíamos dicho que para hacer separaciones nuestro CBR debería estar entre 3 y 10%. Bueno, generalmente se recomienda hacer estabilizaciones cuando tenemos CBR entre 1 y el 3%. Para eso vamos a nombrar primeramente a los geotextiles tejidos. Los geotextiles tejidos, vuelvo para atrás, son de este tipo, son fabricados a partir de cintas, en este caso de polipropileno, pueden ser también de cintas de poliéster, y lo que se hace es trabar esas cintas, tejerlas justamente para obtener un geotextil de este tipo. ¿Cómo trabaja de manera sencilla? El geotextil, una vez que nosotros los ponemos entre lo que es la subrasante o las distintas capas granulares y la capa estructural de nuestro pavimento, en este caso, vamos a nombrar un pavimento, lo que va a hacer es deformarse y entrar en tensión. La tensión soportada por nuestro geotextil en conjunto con la compresión, con la buena capacidad de compresión que va a tener nuestro suelo, va a hacer que a la subrasante le llegue un menor esfuerzo admisible.
¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de ese esfuerzo la va a absorber el geotextil, entonces nuestra subrasante, que puede ser de mala calidad o puede tener cierto el módulo que vaya a tener, va a recibir menor carga. En pocas palabras, lo que nosotros estamos haciendo es aumentar el ángulo de distribución de las cargas. El geotextil va a trabajar básicamente a fricción entre suelo y el geotextil, pero además también va a trabajar por un efecto de membrana. Este es básicamente el funcionamiento de un geotextil tejido en lo que es la estabilización de subrasantes. Vamos a ver también que un aporte extra que nos va a hacer este geotextil también es el de separación. Nos va a estabilizar y a la vez nos va a separar. Acá vemos, por ejemplo, tenemos un suelo saturado con mucha agua, un suelo con una capacidad portante muy baja, y lo que se está haciendo es extender geotextil para crear una plataforma de trabajo. Esto se usó después para poner unas perforadoras. Vemos también, esto es un campamento militar, esto es en Colombia. Tenemos un suelo de ciénaga en esa parte, un suelo con mucha cantidad de agua, muy baja capacidad portante. Lo que se quería hacer era también un campamento y un lugar de estacionamiento para los vehículos. Acá vemos que poniendo el geotextil, finalmente se logró el cometido. Y esta es una obra que nosotros tenemos acá en Buenos Aires, es el aeropuerto del Palomar, si lo conocen, donde para Flybondi. Esta calle en sí era una calle lateral que servía para la circulación de camiones que transportaban combustible, camiones con combustible que iban a abastecer posteriormente los aviones. Teníamos un suelo también de muy baja capacidad portante. Lo que se hizo fue extender geotextiles tejidos, 2400 en este caso, para absorber esas tensiones y que, bueno, al suelo le llegue menor cantidad de carga. Otro elemento que nosotros podemos utilizar para este caso son las geomallas coextruidas, en este caso biaxiales. Trabajan de manera un poco distinta, trabajan por trabazón. En este caso necesitamos materiales granulares que lo recomendable es que menos del 50% pase el tamiz número 4 para este tipo de materiales. El funcionamiento de las geomallas biaxiales se explica muy claramente con esta foto. Si nosotros ponemos el triángulo y ejercemos una carga sobre las pelotas, el triángulo lo que va a hacer es soportar esas cargas, trabar esas pelotas, y va a permitir que esas pelotas aguanten y no fluyan. En el otro caso, si sacamos el triángulo, vemos cómo se esparcen esas pelotas. Generalmente lo que hacemos es ponerlos entre las diferentes capas granulares justamente para reforzar esos granulares. Acá vemos otro ejemplo práctico. Cuando se le saca el confinamiento a la caja con piedras, lo que va a pasar es que, bueno, va a ceder hasta su ángulo de reposo natural. En cambio, si nosotros vamos reforzando con geotextil, lo que va a pasar es que vamos a reforzar esas capas. Esto es muy importante. Yo preferiría pasarlo ahora porque el tiempo está un poco apremiante. Tenemos una hora. Quiero respetar también sus tiempos. Esto lo vamos a ver en la próxima charla, que va a ser la semana que viene, así que lo voy a pasar de largo para cumplir con el tiempo. Acá tenemos una obra en donde se está colocando geomalla. La particularidad que tiene la geomalla es que, bueno, como trabaja a trabazón y la apertura de la malla en sí es bastante grande, tenemos geomallas de 20 por 20, de 30 por 30, depende de la geomalla. Entonces, generalmente necesitamos también el aporte de un geotextil para separación. Necesitamos que el material granular no se vaya a contaminar con el material de subrasante. Otro elemento que vamos a tener para hacer el refuerzo de subrasantes es las geoceldas. Las geoceldas
lo que hacen están pensadas, están diseñadas como un elemento natural, como un panel de abejas, y lo que va a hacer este elemento es como si sería un geosintético en 3 dimensiones y va a trabajar principalmente por confinamiento. Acá vemos cómo se va extendiendo, viene en tiras, eso se va extendiendo sobre la subrasanto, sobre las capas. Básicamente esto trabaja de esta manera. Si nosotros tomamos en particular una de las celdas, vemos ahí la que dice número 1, le ejercemos una carga, bueno, esa carga, esa celda lo que va a hacer es confinar el material que está dentro de esa celda. Siempre estamos hablando de granulares en este caso. Para la geocelda siempre tenemos que usar granulares. Y todas las celdas que están alrededor van a hacer un soporte pasivo, van a hacer un esfuerzo pasivo, que van a colaborar con esa celda que está recibiendo la carga para soportar la carga. Algunos estudios dicen que el radio de acción de ese esfuerzo pasivo es de alrededor de unos 9 metros. Esto básicamente trabaja como si fuese una vía geotécnica y también sirve para reforzar. Lo que hace esto, lo que se calcula en estos casos es un módulo de mejoramiento y generalmente también siempre debe ir acompañado por un geotextil para separación. Acá vemos obras donde vemos que se va colocando el geotextil para separación entre lo que es la subrasante y la geocelda. Acá vemos otra obra, esto era el camino del acceso a una mina, que necesitaban mejorar la capacidad de soporte de su camino. Otra aplicación son los muros y taludes reforzados. ¿A qué nos referimos con muros y taludes reforzados? En este caso, cuando nosotros hablamos de este tipo de aplicación con geosintéticos, no es similar a lo que es la tierra armada, por ejemplo. La tierra armada tiene otro concepto y necesita otro tipo de aporte estructural que generalmente se le dan las varillas. Bueno, no es lo mismo, acá estamos haciendo el soporte o reforzando esos muros y esos taludes única y exclusivamente con geosintéticos, que vamos a ver que pueden ser de varios tipos. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esto? Vamos a tener el ángulo de apoyo natural de nuestro suelo. Si nosotros agregamos material por encima de ese ángulo, obviamente no lo va a soportar, se va a deslizar, y lo que nosotros hacemos es hacer una especie de costura con los geosintéticos a fin de que eso permanezca en su lugar. Esto obviamente también tiene una serie de cálculos, se verifica la estabilidad global, bueno, se verifican todas las estabilidades y por lo general lo que hace es trabajar a fricción. Esto también lo pasamos. Vamos a ver que tenemos principalmente 2 tipos de geosintéticos utilizados para estos refuerzos. Los que son geomallas uniaxiales, también coextruidas, y por otro lado tenemos geotextil tejido. Acá vemos cómo esto se va fabricando a partir de capas, se van haciendo capas de alrededor de unos 25, 30 centímetros como máximo. Eso lo que va haciendo es envolverse para que el material no se pierda, se van generando las diferentes capas hasta la altura que nosotros queremos lograr. Esto nos permite tener inclinaciones de suelo de hasta 89%, o sea, casi 90 grados. Nos deja tener, también nos da la versatilidad de tener varios tipos de fachadas, pueden ser fachadas vegetales, podemos poner fachadas de hormigón, podemos proyectar hormigón, bueno, nos da varias posibilidades, es muy versátil esta solución. Este caso particular es muy interesante, es un camino muy importante en Colombia, donde se utiliza para transportar mercadería dentro del país. Entonces lo que se quería hacer en este caso era mejorar la capacidad o mejorar los tiempos de viaje de esos camiones. Acá, en primera instancia, si ustedes ven por aquí, en primera instancia estaba pensado hacer un puente en esta zona. Bueno, nosotros lo que hicimos fue proponer realizar un muro de suelo reforzado y acá vemos que finalmente se logró. Acá tenemos el camino que pasaba anteriormente en esta zona y en esta zona acá tenemos el muro de suelo reforzado. Este muro de suelo tiene una altura de aproximadamente unos 30 metros y está construido
exclusivamente en geosintéticos y suelo. No tiene ningún otro tipo de aporte estructural. Lo bueno de esto es que el método de fabricación es muy rápido y es muy sencillo. Este también es un proyecto muy importante en Colombia, que es la ampliación de un aeropuerto para convertirlo en un aeropuerto internacional. Querían ampliar la pista, entonces se hizo también la solución con muro de suelo reforzado. Este es un caso sumamente interesante, hay una presentación exclusiva que después los interesados les vamos a dejar un contacto y si quieren se la podemos pasar un video explicando el paso a paso de este proyecto. Bueno, ahora yo los dejo con Eduardo, quien es que va a seguir con el resto de la charla. Buen día otra vez. Gracias, Juanpi. Bueno, yo voy a conversar un poco rápidamente de estas aplicaciones. Como dijo Juan Pablo, vamos a tratar después de hacer algunas capacitaciones de casos específicos y de aplicaciones específicos. Hablando de repavimentación, cuando se hacen repavimentaciones con el uso de geosintéticos, lo importante es aumentar la vida útil de la vía y, por supuesto, reducir costos en el tiempo de estas vías que nos cuestan tanto. Básicamente son hechas por entes gubernamentales y sabemos que en nuestros países no tenemos muchos recursos para este tipo de aplicaciones. Como ven, esta Firmina tiene los problemas más generales que se consiguen en los asfaltos actualmente. Tenemos desde fisuras longitudinales y transversales hasta fatiga, abollamiento, desplazamiento de la mezcla, y todo esto puede ser básicamente por problemas de tensión en las capas de la estructura de pavimento hasta el desgaste propio del pavimento en sí, por el paso del tiempo y por el paso de las repeticiones de los neumáticos. Normalmente nosotros para este tipo de aplicación sugerimos y proponemos los geotextiles no tejidos y las geomallas de fibra de vidrio. Cada uno de ellos actúa de manera muy similar cuando estamos colocando el geotextil no tejido. Esta es importante porque es la única aplicación donde el geotextil no tejido se vuelve impermeable. Al quedar embebido en la capa asfáltica, el geotextil se vuelve una barrera impermeable que no permite el paso del agua al asfalto viejo y tampoco permite la reflexión de grietas. La geomalla de fibra de vidrio tiene otras particularidades y una de las más importantes es que contribuye en el apoyo en el esfuerzo estructural, la resistencia estructural del pavimento. La fibra de vidrio, una de las virtudes más importantes, tiene una resistencia a la temperatura de 300 grados centígrados, tiene una deformación mínima que va hasta el 1, 2%, 3% máximo y tiene una excelente resistencia a la tensión. El geotextil no tejido contribuye únicamente para prevenir la refracción de grietas del asfalto viejo al asfalto nuevo. La colocación es muy sencilla para ambos casos. Es importante que debemos hacer el sellado de grietas, de las grietas superiores a 3 milímetros. En algunos casos, si el daño es muy grande del pavimento viejo, hay que hacer una capa de nivelación de asfalto. Como les digo, se hace el riego de adherencia. Nosotros recomendamos para un mejor trabajo final de la repavimentación que el riego de adherencia se haga en dos partes. Uno antes de colocar el geosintético y el otro luego de colocar el geosintético. Si la cantidad de líquido que les da para ese tipo de pavimento es 0.8 litros, bueno, hacemos 0.4 antes y 0.4 luego. Es la misma cantidad, no hay que incrementar la cantidad de liga. Como ven, la extensión de este tipo de geosintéticos es muy sencilla, solamente desplegar el rollo
verificar que no queden arrugas y ondulaciones. Es muy importante que el geosintético quede totalmente adherido a la capa asfáltica vieja. Y en el caso de la geomalla de refuerzo, es importante también que tengamos algo de tensión. No es necesario tensionarla fuertemente, pero sí que ella quede bien tensa para que comience a hacer su trabajo más rápidamente. Luego de esto se hace la segunda imprimación, como les dije, se verifica fielmente de que no haya ningún tipo de separación entre el asfalto viejo y el asfalto nuevo y el geosintético, y luego de esto se comienza a hacer la colocación del asfalto nuevo. Es importante, una de las principales situaciones que tenemos con los geosintéticos es que si no se hace un tratamiento de los neumáticos y las orugas con agua o con cal, o depende del el trámite que se elija, puede adherirse a las ruedas y levantarse, y esto no lo queremos. Es el único detalle que tenemos que tener cuidado. Y para luego tener una vida totalmente terminada con una vida útil ampliada, en algunos casos hasta 50 y 70%. Como este es un caso emblemático hecho en Venezuela, la autopista Francisco Fajardo se le colocó un geotextil no tejido a todo lo largo del tramo de autopista completo. Esto es un aeropuerto de Cundinamarca en Colombia, que también se ha hecho pista de aterrizaje con refuerzo con geosintéticos. Este es un caso de geomalla de fibra de vidrio en Colombia también. Acá en Argentina hemos hecho varios trabajos con este tipo de geomallas, donde se ha utilizado la geomalla de fibra de vidrio. Esto lo hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, en Azul, y en Lomas de Zamora. Se han hecho unos cuantos metros cuadrados con este tipo, por hablar de lo más cercano. Paso a hablar de la aplicación de geosintéticos en el área de drenaje. La mayoría de las estructuras se diseñan en seco o con una evacuación muy rápida de las aguas. Para esto es bueno el sistema de drenaje. Es muy importante. Hay un ingeniero acá en Argentina, Norberto Salvia, que él dice drenaje, drenaje y más drenaje. ¿Y esto por qué? Básicamente porque el drenaje nunca sobra. El drenaje es muy importante para mantener nuestras estructuras como se calculan. Para este caso, vemos la colocación de un dren francés de piedra partida envuelto en geotextil no tejido. El geotextil no tejido es importante porque evita la colmatación del medio drenante y hace la labor de separación, como lo explicó mi compañero antes, de la piedra partida con el suelo natural. Básicamente son dos materiales con granulometría distinta, y es necesario que uno no busque obstruir el trabajo del otro. Para esto se colocan geotextiles no tejidos. Como le digo, el drenaje, básicamente nosotros recomendamos que siempre haya un elemento separador y un medio drenante. El medio drenante puede ser la piedra partida o elementos granulares, arena también, y puede ser otros geosintéticos. En este caso, vemos cómo se está haciendo este dren en el pie de un muro, con rocas muy grandes y envolviendo en geotextil no tejido. Para este caso, como lo ven en la parte inferior derecha, nosotros tenemos unos compuestos que llamamos geodren. Tenemos el geodren vial y el geodren planar. El geodren planar simplemente consta de dos geotextiles, dos caras de geotextil, una encima, una abajo y un medio drenante, que es una geomalla de drenaje. Según los estudios realizados, el caudal que pueden manejar estos geodrenes
puede sustituir un espesor de piedra partida de 30 a 50 centímetros. Y son muy fáciles de colocar. Como lo ven, es un rollo que simplemente se despliega y se va colocando en la zanja. Para un dren francés necesitas hacer una excavación de 60 centímetros a 1 metro de ancho, y para este tipo de aplicación simplemente con una zanja de 30 centímetros, y básicamente 30 centímetros porque es el ancho que nos da una pala de excavadora mínimo, se puede hacer y se rellena con material granular. En este caso, como les explicaba, tenemos el anterior caso era geodren planar. Acá pueden ver el geodren vial, que consta adicionalmente de las 2 capas de geotextil y el medio drenante, que es la geomalla de drenaje, consta de un bolsillo para colocar una tubería perforada que pueda hacer la captación de las aguas. En este caso es un muro de tierra reforzada que está siendo colocado en su espaldón, y en el piso unos geodrenes. En el piso se coloca el geodren planar, y en el espaldón el geodren vial, depende de las dimensiones que tengamos. En los usos más comunes de geosintéticos de drenaje son el relleno sanitario, campos deportivos, muros y estructuras de suelo reforzado, subsuelos, etc. Vamos para la impermeabilización. Para impermeabilizar se utilizan básicamente geomembranas. Estas geomembranas son láminas flexibles de muy baja permeabilidad, que están en el orden de 5 por 10 a la menos 9 hasta 10 por 10 a la menos 13. Este tipo de geomembrana, hay varios materiales que se usan para la fabricación de Nosotros utilizamos básicamente 2 tipos. Uno, que es las geomembranas de polietileno, que son de alta, media y baja densidad. Y también utilizamos los GSL, que son, por sus siglas en inglés, Geosynthetic Clay Liners. Son compuestos de bentonita envueltos en 2 geotextiles o 2 geosintéticos, porque en algunos casos, como lo ven en la foto del lado derecho, hay una geomembrana en la parte superior y un geotextil tejido no tejido en la parte inferior. La bentonita tiene la particularidad que es autosellante cuando ella es perforada o necesitada de sellarse. Ella se hincha y hace la labor de impermeabilización. Acá tienen unas celdas para almacenamiento de sólidos y líquidos contaminados, y la geomembrana lo que hace básicamente es prevenir la contaminación del ambiente. Lagunas recreativas, tanto para pesca en el lado izquierdo, siembra de cachama en Venezuela, y en el lado derecho una laguna en una plazoleta. Canales de riego que se han hecho con geomembranas de polietileno, y en el lado derecho tenemos un canal también impermeabilizado con un compuesto bentonítico. Lagunas de diques y lagunas impermeabilizadas, así como tanques australianos también se han hecho. Es una aplicación común. En el caso de impermeabilización tenemos un punto muy importante, que es en la parte vial. También se hacen, en la parte vial e industrial, se hacen impermeabilizaciones y encapsulamiento de arcillas expansivas. En el lado izquierdo tenemos el encapsulado de unas arcillas expansivas en una vía hecha en el estado Falcón, en Venezuela. En el lado derecho tenemos una impermeabilización del piso industrial. Por debajo de la construcción estamos evitando que la napa freática suba hacia la construcción que estamos haciendo. Lagunas para reservas de agua o tratamiento de papel también es muy utilizado. Y en este caso tenemos contenedor secundario para tanques de almacenamiento de petróleo. Y en el lado izquierdo tenemos evitar que la napa freática nos afecte a unas estructuras de una planta de petróleos con GSL. Las geomembranas de polietileno, una de las
virtudes que tiene es que se pueden unir por medio de calor, por medio de soldaduras por fusión y por aporte de material, y estas pueden ser probadas su calidad y así garantizar muy bien el trabajo final. El GCL simplemente se le aporta un poco de bentonita y ella hace el autosellado. Para nuestros compuestos bentoníticos no es necesario hacer aporte de material en el solape, ya que nosotros en la fábrica le colocamos un ancho de 50 centímetros de extra de bentonita. Bueno, muy bien, con el tiempo. Para control de erosión. Control de erosión es una de las aplicaciones más grandes, más amplias del mundo de los geosintéticos y los elementos que afectan la erosión, que ayudan la erosión en los taludes y muros, es la lluvia, el suelo, la topografía, la vegetación y el uso de la propia estructura. Como ven, la erosión puede producirse por efectos del agua, de escorrentías superficiales o de la lluvia o de aguas subterráneas. También la erosión puede ser producida por los efectos del aire o del viento en sí. Como ven acá, en la parte derecha tenemos un río de un caudal que aumentó por el hecho de las lluvias, que está derrumbando la estructura de un puente. Y en el lado izquierdo es simplemente una construcción que las escorrentías de aguas superficiales contribuyeron a la erosión. Y esto se resuelve con nuestros productos geosintéticos. Nosotros tenemos una gama muy amplia, como les decía, de productos para hacer la prevención y el control de erosión. La decisión del material a utilizar básicamente consiste en la agresividad de la erosión que tengamos en el caso. Tenemos taludes inclinados, muy inclinados, donde tenemos caudales muy fuertes de agua, por ejemplo, en riberas de río, en el mar también se ha hecho muchos trabajos de control de erosión y en los taludes de obras comunes también. Vamos desde mantos temporales hasta geoestructuras más fuertes que son elementos estructurales que lo que hacen es confinar un suelo o hormigón. Este es un caso de un control de erosión sencillo donde simplemente utilizamos un manto temporal. El manto temporal tiene fibras naturales que contribuyen con la germinación del suelo. Para estos casos, TRM, los mantos temporales tienen una durabilidad entre 6 meses y 3 años. Los mantos permanentes tienen una duración estimada de 15 años. Esto, por supuesto, también permite la germinación de plantas, ambos productos. El que tiene las fibras naturales contribuye al descomponerse la fibra natural, se transforma en sustrato. Y el permanente está haciendo su trabajo de prevención de control de erosión durante un periodo muy amplio y adicionalmente permite la germinación, como lo ven en el lado derecho. También hemos utilizado, y es muy utilizado en el mundo, el tema de los mantos permanentes con anclajes pasivos. Esto tenemos bastante experiencia. Depende del caso, podemos sustituir el elemento de hormigón de shotcrete que se coloca en el frente, se puede sustituir con un manto de control de erosión permanente y incluso hasta con una malla metálica se puede hacer. Y se puede anclar con anclaje pasivo o activo. Hemos hecho trabajo hasta de 12 metros de anclaje. En canales de riego o mismo reserva recibir aguas de escorrentías, se puede utilizar también elementos de control de erosión para evitar que sea erosionado durante su trabajo. Otra aplicación de este tipo de productos, como lo dijo mi compañero, las geoceldas.
en Argentina se utiliza mucho para el tema de control de erosión en canales y nosotros las tenemos disponibles para ustedes. Como les decía también, nosotros tenemos unos elementos que son los bolsacretos, que son para llenar con hormigón fluido. Estos elementos son una estructura de encofrado perdido que básicamente son llenas en el sitio o cerca del sitio, y estas al fraguar se convierten en un elemento de control de erosión. Debajo de estas estructuras es necesario colocar geotextiles no tejidos como separador. Como ven, en la parte inferior tenemos una curva en un cauce de un río que está siendo controlada la erosión con este tipo de productos. Y en el lado derecho también es un canal que se elaboró, pero tiene la particularidad que le dejamos unos halos de metálicos para que al fraguar se puedan cargar y ubicar en el sitio fácilmente. Se pueden hacer diques y espolones. Tenemos otros productos que ya no se llenan con hormigón, sino que se llenan con suelo, que son unas geovac, que son unas bolsas cúbicas que se rellenan del suelo del sitio, quedan confinadas y son de muy fácil transporte y aplicación y de rápida construcción. Estos son un poco más estructuradas, son los geobox. Son unos elementos que se rellenan, pero son de muchísimo mayor tamaño, y estas sí deben ser llenadas en el sitio. Como ven, funcionan para control de erosión, incluso hemos hecho hasta base de puentes con este tipo de estructura. Las geoestructuras como tal son también elementos de confinamiento de suelo. Estas se llenan con lodo, 80% agua, 20% sólido. Estas se van llenando y como el geotextil es permeable, va permitiendo la salida del agua, más no de los finos. Entonces queda confinado y hace una muy buena labor de control de erosión. Incluso podemos hacer estabilizaciones para obras rápidas con este tipo de estructura. Como ven, en el lado derecho tenemos un control de una ribera de un río que estaba afectando a un pueblo cercano, y en el lado izquierdo es una aplicación bastante interesante porque se construyó toda una isla con este tipo de estructura. Tenemos el flexocreto, que es un manto que simula el edredón de una cama. Básicamente lo que es un geotextil que se va rellenando, dos geotextiles que se van rellenando intermedio con hormigón fluido. Y esas depresiones que ven en el área del manto son puntos de drenaje y filtración. Por ahí puede entrar y salir las aguas normalmente, pero los finos no migran. En canales de escorrentidas de agua, canales de drenaje o canales de cloacales. Esto es un río, la protección de la ribera de un río, y como ven, acá se aprecia los puntos de filtración y drenaje del flexocreto. Este flexocreto es relleno de hormigón fluido y deja estas partes que puede hacer la labor de filtración. Acá tenemos una encuesta. ¿Sobre qué tema le interesaría tener una capacitación? Dejamos un tiempo para que hagan su respuesta. Muy bien, 72% control de erosión. Control de erosión, ya tenemos una capacitación para dentro de 2 semanas exactamente. Posteriormente estaremos pasando la invitación.
Bueno, los invito a descargar nuestro manual y software de diseño, el Geosoft. El manual nuestro es el primer manual que se hizo en español. Es un manual bien completo. Estamos sacando la nueva edición y el Geosoft está en actualización en nuestras páginas web. Además está decirles que uno de los trabajos que hacemos continuamente, tanto Juan Pablo como mi persona, es la asesoría totalmente gratuita de la utilización de nuestros productos en sus obras de construcción, tanto en situaciones de obras ya comenzadas como en obras a proyectar. Tenemos un departamento muy amplio. En Argentina somos apenas 4 o 5 ingenieros y en el mundo, en Latinoamérica, tenemos cada uno de los países con un grupo más grande de ingenieros y todos estamos trabajando para ustedes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y me falta uno, Twitter. También tenemos Twitter. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas. Damos unos 5 minutos para las preguntas, si hay alguna en particular. Sabemos que esta charla fue bastante rápida, así que bueno, esperamos tener las próximas que sean un poco más detalladas. Esto fue más que nada para dar un pantallazo general. Sí, realmente esta presentación no es para aclararle dudas, sino para dejarle más dudas y que nos llamen y poder nosotros ayudarlo en sus proyectos. Esperamos un rato, si aparece alguna pregunta en el chat. Bueno, aparentemente no, así que muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Los esperamos la semana que viene a la próxima presentación, que se va a tratar sobre estabilización de suelos blandos, con geotextiles tejidos, geomallas, geoceldas, así que lo vamos a estar esperando. Del bono, sí puede ser 50 y 50 o 60-40, todo depende de lo que se decide en obra. Como vean el estado del asfalto viejo, es como deben hacerlo. Si piensan que necesita más riego de adherencia por la parte inferior, se puede hacer 60-40 sin ningún problema. Respondiendo a la pregunta de Maximiliano. Maximiliano, tenés que ir a una página web que es www.geosoftpapco.com y ahí vas a poder descargar tanto el software de cálculo, el software de diseño, como el manual de diseños con geosintéticos. Ahí va a estar publicada la 9ª edición. Nosotros ahora estamos trabajando en la 10ª edición que va a salir prontamente. Pero bueno, ahí vas a poder descargar las dos cosas. Y Héctor, sí, efectivamente con geotextil no tejido en la repavimentación se puede hacer 50 y 50 o 60-40, como se decida en campo. Básicamente esto depende del estado del asfalto viejo. Incluso para la parte de fibra de vidrio también igualmente depende básicamente del estado del asfalto viejo. De hecho, nosotros recomendamos hacer una prueba, 1 metro cuadrado, se le hace la imprimación y vemos cómo es el comportamiento en el mismo asfalto que vamos a utilizar. Bueno, respondiendo también a Cristian Carlos, que nos pregunta qué producto se puede aplicar en islas, y dependiendo de la aplicación, Cristian, si vos lo que estás buscando es controlar la erosión, bueno, habría que hacer algunos estudios para ver qué tipo de aplicación, qué tipo de geosintético sería el más adecuado. Para eso necesitaríamos tener un poco más de datos acerca de la zona y de las condiciones de la zona. Exactamente.
Bueno, creo que para no quitarles más tiempo y respetar el tiempo de todos, pienso que podemos dar por terminada la capacitación. Estamos a su orden para cualquier tipo de preguntas. Por nuestros correos está en el chat, en la parte superior están. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.